Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bueno, la canción que ha cantado Marcos ya de por sí era una oración antigua y bueno, creo que sirve y es muy útil para introducirnos a la predicación de hoy. Siempre he dicho que cuando me toca predicar me pasa algo a lo largo de la semana que como que me dificulta el proceso de preparar el sermón y bueno, esta semana estaba yendo muy bien, pero hubo un suceso que ya ha comentado Paul que me hizo reflexionar mucho a lo largo de la semana. Incluso me paró el momento de preparar el sermón porque me pidieron escribir un artículo sobre lo sucedido con este activista político americano llamado Charlie Kirk. En general, los que me conocen saben que a mí no me gusta hablar de política ni hacer ciertas declaraciones porque es muy fácil, precisamente en este mundo polarizado, encasillar a alguien o uno verse encasillado. Si no te has enterado, porque no lees las noticias, el pasado 10 de septiembre Charlie Kirk, un joven activista político conservador, fue asesinado en una de sus actividades públicas en Estados Unidos de un disparo de francotirador que fue letal. Él básicamente lo que solía hacer o lo que hizo, por lo que se le conoció, fue básicamente hablar con los jóvenes votantes y convencerles de votar por el Partido Americano. Esa era por lo que en general se le conoció. Él iba a universidades, generaba diálogo y demás. Y él, cuando comenzó, decía que, bueno, sí, colaboraba con evangélicos y que no era muy religioso, pero él dijo que en 2015 experimentó una conversión más seria al cristianismo. Se volvió muy vocal en la defensa de la fe cristiana, incluso él decía que lo que hacía en definitiva lo hacía por su fe, no lo hacía por otras cosas. Podías estar de acuerdo con él o no, pero ese joven de 31 años, que era padre y esposo de 2 niños, tenía un celo por compartir su fe en los ámbitos públicos y políticos. Simone de Beauvoir, una filósofa francesa del siglo XX, influyente en cuestiones del feminismo y el existencialismo de dicha época, escribe una cita que creo que también introduce bien y nos ayuda a pensar en lo que ha ocurrido. Ella sobre la muerte escribe lo siguiente: no existe tal cosa como la muerte natural. Nada de lo que le ocurre al hombre es nunca natural, porque su mera presencia cuestiona el mundo. Todos los hombres deben morir, pero para cada hombre su muerte es un accidente. E incluso si la conoce y la acepta, es una violencia indebida. Hace tiempo quería pedir perdón públicamente. Los predicadores no solemos hacer eso. Por un sermón que, en lo personal, considero, afirmo y acepto que no creo que me salió muy bien. Sería muy fácil decir, no, ese sermón me salió bien por esto, pero voy a confesar lo que no creo que me salió bien. Fue un mal sermón por muchas razones. Y fue un domingo de resurrección, no me acuerdo si fue hace ya 2 años, pero por intentar justificarme, nos pilló a la iglesia en una época de transición en las que no había ancianos y a aquel consejo administrativo tenía mucha más carga de trabajo. Y yo llegué, me acuerdo ese domingo, muy cansado. Y decir que muchos en el consejo administrativo llegábamos muy cansados los domingos. Y no fue porque dijera nada malo, no dije nada malo en una cuestión doctrinal, solo que no me expliqué bien. Pues sencilla razón. A veces los predicadores
no nos explicamos bien. Y espero que el pasaje de hoy de alguna forma arregle y nos ayude a entender mejor el Evangelio que enfrenta al problema de la muerte. He titulado el sermón, y ojo, es un título algo enrevesado, la inevitabilidad de la muerte, la evitabilidad de la condena. Hubiera sido más fácil decir lo inevitable de la muerte y lo evitable de la condena, pero es que en sí mismo no es que haya algo inevitable de la muerte, sino que la muerte en sí misma es inevitable. Pero hay un contraste. La condena que significó la muerte ahora es evitable. Más allá de lo enrevesado que podría ser el título, que espero que os ayude a recordarlo en el futuro, quería hacer un contraste, como Pablo lo ha hecho en miles de ocasiones en sus cartas. Cristo, Adán, vida, muerte, pecado, gracia, ley, obras. Pues en este caso, quiero que pienses en lo inevitable, o la muerte inevitable, pero la condena evitable. Quería presentar inicialmente algo de lo cual, seas de la religión que seas, o no tengas religión, pienses lo que pienses, todos estamos de acuerdo. La muerte es inevitable. Viene en momentos y formas inesperadas. Y como dijo la filósofa, para los hombres es un accidente. Y aún así, siendo filósofo, y si no crees en Dios y dices, bueno, la muerte es una realidad y la tengo que aceptar, es violenta. Incluso para los cristianos, la muerte a veces nos sorprende de una forma amarga. La realidad es que el Evangelio tiene una respuesta para este problema. Muchos de vosotros, algunos, acabáis de conocer al Señor. Sois nuevos, digamos así, en la fe. Y creo que es importante entender la dimensión de la resurrección en nuestra fe. Hoy quería que me acompañarais a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hacerlo distinto. A mí por lo general me gusta leerlo primero y luego ir verso por verso, pero vamos a ir verso por verso desde el inicio, descubriendo juntos. El capítulo es largo, es entero. Ojo, inicialmente quería predicar del capítulo entero, pero hice algo distinto. Para allá podéis quedaros tranquilos, no voy a predicar 58 versículos, pero hice algo distinto. Y es, bueno, antes de sentarme y preparar el sermón, voy a leerlo con alguien para ver cuáles son sus impresiones. Y lo hice con Pame en la casa. Y lo fui leyendo, lo fuimos leyendo, y inicialmente dije, bueno, sí, quizá merece la pena predicar de todo, pero luego conforme iba transcurriendo la semana, había ciertas partes, quizá del pasaje, que son más técnicas. Quizá ocupan mejor en una escuela dominical el explicarlas. Así que hay una parte que creo que es a partir de cerca del los versículos 30, que habla de cómo será nuestro cuerpo en la resurrección, de las que no voy a hablar hoy. Y a lo mejor hay pasajes o versículos en medio que me voy a saltar porque requerirían una explicación muy larga y muy detallada. Pero si queréis, después de la predicación o en un café, podríamos sentarnos y hablar de las cuestiones teológicas que a mí más me encantan. Pero en general, cuando vuelvas a casa y te animes a leer el capítulo entero, el capítulo y Pablo lo que quiere que entendamos es una verdad fundamental del Evangelio. Pero antes de empezar, unos datos sobre la iglesia de Corintios para no llegar al capítulo 15 y saltarnos todo lo que ha pasado anterior. Pablo escribe Corintios por realmente muchas razones. Era una iglesia relativamente joven
y estaba experimentando no un problema, sino muchos, de corte doctrinal. Habían cosas sobre la doctrina cristiana que no entendían, de corte político. Hacían política en la iglesia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, eso generó división. Y luego de corte moral, había inmoralidad en la iglesia. Así que Pablo trata un montón de problemas en los 14 capítulos anteriores y llega a este capítulo 15, que habla de la resurrección, para defender la resurrección de Cristo como un hecho histórico y fundamento de la fe cristiana, para corregir la confusión entre los corintios que negaban o dudaban de la resurrección de los muertos, y 3, para mostrar la esperanza futura, la resurrección corporal de los creyentes y la victoria sobre la muerte. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo os voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, puede que haya alguna diferencia, pero bastante leve. Dice el apóstol Pablo: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. El versículo 1 y este capítulo comienzan diciendo: ahora bien, hermanos, quiero recordarles algo. Pablo está introduciendo un nuevo tema en la carta, un asunto en el que al parecer había desinformación, como hemos dicho antes, y llevó a hacer afirmaciones erróneas sobre lo que es el Evangelio. Y esto es importante tenerlo también en cuenta a día de hoy, porque la presentación que Pablo hace aquí de lo que es el Evangelio es no ligera, sino muy distinta de lo que nosotros decimos que es el Evangelio a día de hoy. Nosotros quizá nos centramos mucho en el asunto del perdón de los pecados, la cruz, pero Pablo aquí lo que quiere que observemos es la resurrección y cómo forma parte de una manera integral al Evangelio. Y a veces muchos cristianos quizás no lo comparten porque puede ser la forma o la parte más fantástica, ¿no? Puede sonar muy bonito decir, bueno, Cristo se entregó, murió por ti y tal, pero aquí es donde puede entrar la fantasía, ¿no? Pero la realidad es que el Evangelio, en este capítulo, está anclado en la resurrección y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Hay dos usos de una frase que son importantes tenerlas en cuenta. Según las Escrituras, versículos 3 y 4, dice que murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo siempre tuvo en mente cómo en Jesús, Mesías, se cumple lo que en el Antiguo Testamento se entendía sobre la esperanza mesiánica. Pablo
También en Gálatas 1:4 dice que el Mesías se entrega por nuestros pecados para librarnos de la malvada era presente. En el Antiguo Testamento el pecado de Israel les llevó a una condición de exilio constante. Ellos pecaban, les invadían. Ellos pecaban, les invadía por causa de su pecado. Ellos ansiaban que Dios perdonara sus pecados para volver a casa de una vez por todas. Y este contexto judío en el que Pablo está pensando se encuentra en pasajes como Isaías 40, del 1 al 11, o Jeremías 31, o Ezequiel 36. El Mesías nos libraría de la maldad de la era presente en la que nuestros pecados nos habían conducido para vivir bajo su reino de justicia. Pablo también usa esta frase. Hemos estado hablando de cómo la usa en el versículo 3, que murió por nuestros pecados según las Escrituras, pero también la usa en el versículo 4. Dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo lo que tiene en mente es Oseas 6:2. Dice, después de 2 días nos dará vida nuevamente y al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Pablo básicamente lo que está diciendo en estos versículos, que la esperanza bíblica y mesiánica se ha cumplido en Jesús. Y en el versículo 12, ¿veis qué rápido saltamos de secciones? En el versículo 12, Pablo aborda el problema que atañe a la iglesia en Corinto. Vamos a leer ahora del 12 al 19. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, versículo 17, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Al parecer, en Corintio habían personas que no creían en la resurrección de los muertos. Tal vez aceptaban la resurrección de Cristo, pero no concebían de alguna forma nuestra o la resurrección de los creyentes. Y no es muy distinto a lo que ocurre en muchas iglesias hoy. Muchos piensan que el mensaje del Evangelio, la esperanza cristiana, resulta en ir a un cielo. Como si la tierra, nuestra vida y todo lo que hemos hecho fueran simplemente borrados y comenzara una cuenta nueva. Como si pensáramos que Dios ha desechado esta tierra y todo lo relacionado con nuestro cuerpo mortal. Es muy probable que estas concepciones de cómo vemos la esperanza dentro del Evangelio, de ir al cielo, vengan de influencias filósofas griegas, como lo que estaba pasando en Corintios. Si negamos la resurrección de los muertos o no la predicamos, como ocurre muchas veces en la iglesia del siglo XXI, terminamos vaciando el sentido de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, como dice el versículo 17, vana es nuestra fe y seguimos en nuestros pecados. La resurrección está anclada al Evangelio. Dice Pablo en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
la palabra vana en el griego es mataía. Y tiene este uso en el primer siglo para explicar algo que es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Porque entonces, si Cristo no ha resucitado, la nueva era y la era venidera en la que estamos a día de hoy, en las que los pecados son dejados atrás, no habría comenzado. En este caso, la muerte tendría la última palabra. Y seamos sinceros, muchas veces en este mundo parece que la muerte triunfa. Lo hemos visto esta semana. Parece que donde el diálogo no se quiere acercar, la muerte se acerca. Y parece que en este mundo a veces la muerte triunfa. Para Pablo, lo esencial de la resurrección no es simplemente que el Dios creador haya hecho algo extraordinario por un individuo en particular, que a veces es lo simple que predicamos en la Pascua. Pero lo verdaderamente decisivo es que en y por la resurrección, la era presente dominada por el mal ha sido invadida por la era venidera. El tiempo de la restauración, el regreso a casa, la alianza y del perdón. En ese marco, Cristo, al recibir todo poder, gloria y honra, reina para que en su nombre se doble toda rodilla. Se ha producido un acontecimiento del cual el mundo es un lugar diferente y los seres humanos tienen la nueva posibilidad de llegar a ser un tipo diferente de personas. Ahora bien, si leemos los versículos que acabamos de leer, del 12 al 19, y concluimos, como concluye Pablo, si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Si la esperanza, versículo 19, que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Uno podría leer estos versículos y decir, bueno, es cierto, vale, Cristo no ha resucitado. Pero Pablo prosigue. Me he adelantado. Si leemos estos versículos, muchos podrían concluir que sí, Cristo no ha resucitado. Entonces, nuestra fe es vana, hay una pérdida de tiempo. ¿Acaso nuestra vida aquí y todo lo que hagamos importaría? ¿Importaría lo que testificamos la semana pasada, las misiones que hicimos? ¿Importaría lo que ha hecho la hermana que ha compartido antes? ¿Importaría haber ido a Picaña? ¿Importaría hacer algo de lo que hacemos? Pablo prosigue en el versículo 20. Vamos a leer del 20 al 26. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno según en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Así que hemos podido llegar al 19 y decir y concluir, bueno, sí, quizá Cristo no ha resucitado, pero lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 20 es que Cristo ha resucitado. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Las primicias era un término agrícola del Antiguo Testamento. Era la primera parte que salía de una cosecha que garantizaba que toda la cosecha saldría y que le pertenecía a Dios. Dice el versículo 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir.
Cristo ha hecho que la condena que heredamos en Adán, esa muerte inevitable, sea evitable en su vida y resurrección. Hermanos, todos vamos a morir. La muerte no es opcional. Y parecería que la muerte, a veces tan trágica y dolorosa, tiene la palabra final, pero en Cristo ya no tiene la última palabra. Así como la caída de Adán nos arrastró a todos al polvo, la victoria de Jesús nos asegura que la tumba no será nuestro final. La muerte es real, pero también lo es la resurrección. Y para los que pertenecemos a Cristo, lo peor ya pasó en la cruz y lo mejor está por venir cuando Él regrese. Él lo dice aquí, pero cada uno en su debido orden. Versículo 23. Cristo, que es las primicias, después cuando Él vuelva, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Cristo y Dios no están dispuestos a renunciar a lo que crearon en Génesis, una creación buena y perfecta. No abandonamos esta tierra ni este cuerpo como si no tuvieran remedio. Hermanos, Cristo es la respuesta. Él quiere redimir lo que en Adán se corrompió. En su dominio y potestad fue coronado como rey en su resurrección. Piensa en esto. A veces el mundo tan frío y con todas las noticias que recibimos parece que el enemigo todavía tiene algo de poder. En las tentaciones, Satanás ofrece a Jesús todo dominio y poder sobre la faz de la tierra. Pero cuando Cristo resucita, en Mateo 28, le dice a sus discípulos: me ha sido dado todo dominio y poder aquí en la tierra. Así que id y haced discípulos. Cristo está venciendo, hermanos. Cristo está venciendo. Quiero que seas consciente de esto. Porque en un mundo tan polarizado, tan frío, donde ya la evangelización ha cambiado tanto, no lo hacemos. Porque pareciera que en un mundo que está en decadencia no tiene un fin útil el predicar el evangelio. Pero es Cristo que nos usa en tiempos difíciles y como instrumentos suyos. Y es en la predicación del evangelio donde Cristo pone a todos sus enemigos a sus pies. Solo las buenas nuevas, hermanos, son capaces de transformar el mundo. Jürgen Moltmann, un teólogo fallecido el año pasado, decía: no somos salvados de esta tierra, de modo que pudiéramos renunciar a ella. Somos redimidos juntamente con ella. No somos salvados del cuerpo, sino vivificados eternamente con Él. Por eso la esperanza original de los cristianos no se dirigía a un lugar más allá del cielo, sino a la venida de Dios y de su reino a esta tierra. Dice el versículo 29, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro y a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que he ganado, sí, solo por motivos. ¿Qué he ganado? Sí, solo por motivos humanos. En Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No me gustaría entrar en muchos detalles en lo que Pablo habla de bautizar de los muertos, porque no hay mucho consenso teológico, solo se hace una mención en toda la Biblia y es en este versículo a esta práctica. La posición tradicional es de que algunas personas en Corinto se estaban bautizando por creyentes que habían fallecido sin poder bautizarse, para así cumplir
esta ordenanza. Hermanos, no es concluyente. No es concluyente desde el punto de vista histórico. No sabemos de qué se trataba esta práctica, pero en general Pablo ni aprueba ni tampoco rechaza esta práctica. Lo que está haciendo es: qué absurdo es que os bauticéis en nombre de los muertos si no creéis en la resurrección. No tiene sentido hacer esta práctica si dichas personas no iban a resucitar. Pablo prosigue diciendo: ¿qué sentido entonces tiene correr el riesgo siendo cristiano? ¿Qué sentido tiene correr peligro de muerte? Si no hay resurrección, es lo más tonto que podamos hacer. Si los muertos no resucitan, lo mejor que podríamos hacer es comer y beber. Y la realidad del mundo, que no tiene la esperanza de Cristo y de su resurrección, es que lo único que pueden hacer es comer y beber, porque la muerte es un mero accidente para ellos. Si no hay resurrección, toda la vida en este mundo carece de propósito. El sufrimiento que atravesemos en la gran comisión que nuestro Señor nos dejó queda sin sentido. Pero Pablo insiste: la esperanza de la resurrección es la clave de nuestra fe. Hermanos, muramos cada día nuestros deseos de vivir como queremos. Renunciemos a la comodidad, a la inmediatez y a los pequeños ídolos que nos roban de la obediencia. Pablo, a lo largo de todo este capítulo, no inicia diciendo: bueno, el problema no es que no creáis en la resurrección de Cristo, el problema es que no creéis en vuestra resurrección. La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes van de la mano. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar en la resurrección de Cristo? ¿Cómo era su cuerpo glorioso? ¿Estaba fuerte? ¿Es el cuerpo que perseguimos muchas veces cuando vamos al gimnasio? ¿Tenía canas? ¿Tenía la barba perfilada, como a veces aparece en películas? ¿Cómo era ese cuerpo? Te voy a decir algo en lo que no solemos pensar mucho. Cicatrices en su cuerpo glorioso. Heridas en sus manos, en su costado. Jesús mostró a sus discípulos que en la gloria no desaparecieron sus heridas por mero maquillaje. Más bien permanecieron como testigos de lo que sufrió, pero de lo que ganó por medio de ese sufrimiento. En ellas vemos que la muerte fue derrotada sin borrar la historia de dolor. Dios transformó el sufrimiento en señal de esperanza. Hermanos, quizá las cicatrices se vean como heridas profundas, marcas de sufrimiento, heridas de bala, dolor en esta vida, pero en Cristo esas cicatrices que se generan por vivir como Él nos demanda tienen sentido. El sufrimiento tiene sentido. Lo que en este mundo parece pérdida, en la era venidera será transformado en gloria. Lo que soportamos por amor al Señor, cada lágrima, cada herida, cada sacrificio no va a quedar en vano. Así como Jesús resucitó con cicatrices que hablaban de victoria, también nosotros veremos cómo nuestro sufrimiento se convierte en testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Dice el versículo 33 al 34, no se dejen engañar, hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes. Este versículo quizá nos da una pista de lo que pudiera haber estado pasando en Corinto. Quizá los de Corintios estaban rodeando de malas compañías. Y Pablo dice algo sabio. Bueno, no os rodeéis de malas compañías que os pervierten, os alejan del conocimiento de Cristo y os incitan a pecar. Eso es una práctica muy fácil para nosotros. Pero no os debe quedarse ahí la cosa. Hermanos, estemos cerca de buenas compañías.
amigos que nos inspiren a ser como Jesús, cerca de gente que lucha por la fe e insta a otros a hacerlo. Me gustaría acabar con los versículos finales desde el versículo 51, a modo de conclusión, y el 58 como cierre de toda la predicación del día de hoy. Dice el versículo 51, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y todos los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, hermanos, Pablo concluye, después de un capítulo muy largo, muy teológico, muy profundo, con un versículo muy práctico. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que hacemos en nuestra fe es en vano. Pero como Cristo ha resucitado, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que hacemos, hermanos, por Cristo tiene un valor eterno. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo mismo se preguntaba si su ministerio podía ser inútil. En los versículos iniciales habéis visto que Pablo no tenía una buena estima de sí mismo. Yo vine como un nacido fuera de tiempo, creo que la Reina Valera dice como un abortivo. No sé si lo que hago está bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Cristo que opera en mí. La resurrección de Cristo y la obra del Espíritu Santo significan que lo que hacemos ahora forma parte del reino futuro de Dios. Nuestra fidelidad diaria, aunque parezca pequeña, se inserta en un plan eterno y será transformado en gloria. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes, inamovibles y abundantes en la obra del Señor, confiando en que Él dará fruto a nuestro trabajo. Vamos a orar y concluir. ¿Todavía seguís por aquí, Marcos? Vale. Bueno, vamos a orar y orar todos juntos para despedirnos en esta mañana. Señor y Padre Celestial, gracias porque todo lo que hacemos en esta tierra no va a quedar en vano. Cada fruto que decidimos plantar, Señor, cada oración por esa persona que aún no te conoce, Señor, no será en vano. Cada lágrima que sufrimos por decidir seguirte, Señor, aunque implique odio, Señor, aunque implique rechazo en un mundo que cuando predicamos las buenas nuevas, lo que sale de él es odio, Señor, no quedará en vano, Señor. Gracias porque en ti está la victoria final, la muerte ya no tiene la última palabra, Señor. Nos burlamos de la muerte, Señor, por muy dolorosa que sea, porque sabemos y proclamamos diciendo esto: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria y tu aguijón? Señor, tú has vencido, has sido coronado como Rey, Señor de señores, para que en tu nombre se doble toda rodilla, Señor. Ayúdanos a entender cómo nuestro evangelio, estas buenas nuevas que predicamos,
nos hablan de alguien que venció a la muerte, pero en su cuerpo glorificado mostraba heridas de guerra, Señor. Pero bueno, heridas que también declaraban victoria. Señor, nuestro trabajo aquí, tú nos dices que no es en vano, que podremos sufrir persecución, dudas, rechazo, pero tú enjugarás cada lágrima, Señor, y sanarás cada herida, aunque permanezca la cicatriz, Señor. Gracias porque eres un Dios victorioso. Oramos todo esto en tu nombre. Amén.